el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Gracias, mi Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta
el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Y eres tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Y eres tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Porque soy uno contigo. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso. He entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que estamos disfrutando la herencia. Diga conmigo, yo estoy disfrutando la herencia. Sí, hoy en la siembra vamos a tener una cita bien bonita y se las cuento antecito, ¿verdad? Dice, nada hemos traído a este mundo y nada podemos llevarnos. Entonces eso quiere decir que hay que disfrutarlo aquí. Esa es la herencia. La herencia es mientras usted tiene el cuerpo. Ya con otro cuerpo que viene, eso viene. Pero ya con eso no va a necesitar dinero. ¿Qué dinero va a necesitar?
hoy es que se necesita, ¿verdad? Entonces, hoy es que estamos disfrutando esa gloria y esa herencia. Un saludo a toda la preciosa amada, los dioses, como dice la alabanza, me congrego con los que fueron, no que son, que fueron, ¿verdad? Con los dioses que fueron edificados, aquí todos fuimos edificados, pero ahora estamos en otra dispensación, que es la sobreedificación, ¿verdad? Entonces, cada dispensación, la dispensación es la presencia de Dios en el tiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la dispensación anterior con Dios mismo en la tierra, caminando con nosotros, ¿verdad? Él sería nuestro Padre y nosotros sus hijos. Eso fue una gloria espectacular. Pero ahora esta gloria, de acuerdo a lo que está escrito, es mejor, porque dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Entonces no tenemos que añorar las glorias pasadas, porque todas las cosas son nuevas. Entonces estamos viviendo una gloria maravillosa. Así es que también nos congregamos con los dioses en las naciones. En todo lugar donde están oyendo esta palabra, ahí nos estamos congregando con ellos. Y declaramos que prontito, ahora que ya tenemos la página, ¿verdad? Entonces ahorita la estamos llenando ahí para que la amada la pueda disfrutar. Pero eso viene cuando comience eso a fluir en todas las naciones. Va a ver usted que va a ser una gloria espectacular, ¿verdad? Porque Dios no es mentiroso. Y Dios dice que hay muchos y tienen que llegar, ¿verdad? Algunos están esperando oír un poquito más y todo, y les da como temor, ¿verdad? Y esa es señal de que todavía tienen carne, aunque ya no tienen, pero todavía están en carne, porque el temor es de la carne, no es del espíritu. El que está en el espíritu, un espíritu es con él. ¿Qué temor? ¿Temor a qué? Así que dioses preciosos. Hoy tenemos un tema espectacular en la sobreedificación. Y también el tema de papi. El tema de papi está confirmando la enseñanza anterior. ¿Sí? La enseñanza del miércoles pasado, papi la va a confirmar hoy. Y la de hoy es una que dio él en un tiempo, la muerte de la muerte. ¿Sí? Disfrutando, ¿cómo era el título? Celebrando la muerte de la muerte. Pero él hablaba las cosas que no son como que fuesen, porque él todavía estaba vivo. Porque la muerte que había que celebrar era la de él. Ese es el tema de hoy en la sobreedificación. Así que vienen cosas preciosas, ¿verdad? Así que vamos a comenzar, vamos a avanzar, por favor. Eso no era antes del 1973, esto no existía. Lo que existía era apostasía. Fuera, lejos de la fe. Desde el 73 para acá, desde que Jesucristo hombre comenzó, ahí comenzó el trono de la gracia, ahí comenzó la disciplina, ahí comenzó la espada del Espíritu, ahí comenzó la verdadera identidad, ahí comenzó todo en el 73. Pablo lo dejó y me pasó la batuta a mí. Por eso es que Pablo dice, mira, yo pongo el fundamento, ahora otro edifica, otro. Y ese venía para el futuro. Y ya ese futuro está entre nosotros. Y ya estamos recibiendo la disciplina de Dios. Ya no estamos ejercitando para la transformación. Porque tú no puedes entrar a la transformación con una mente corrupta. Por eso todos estos detractores que se han ido de nosotros. Que no se vistan, que no van. No te peines, que cuando venga la transformación ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Que el que no esté disciplinado con esta palabra. Qué glorioso, ¿verdad? Ahí está todo el proceso que él llevó. El tiempo de la gracia, donde fuimos educados. ¿Para qué? Para la transformación. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Experimentando. Diga, yo estoy transformado. Lo que pasa es que nosotros queríamos tipo Hollywood, ¿no? Salir volando de aquí.
No, pero usted está transformado. Si le quitaron la carne, usted ya está transformado. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces hoy al consejo para la siembra. Vamos a ver primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 6 y 7. Capítulo 6, versos 6 y 7. Si necesita un sobrecito, lo puede solicitar ahí. Fíjese, dice, pero gran ganancia, diga gran ganancia, es la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Gran ganancia es eso. ¿Acompañado de qué? De contentamiento. Sigamos leyendo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Fíjese que gran piedad, gran ganancia es la piedad. O sea, la piedad es el conocimiento, la piedad es Dios mismo. ¿Sí? Y gran ganancia es la piedad. O sea, nosotros ya tenemos ganancia. ¿Qué ganancia vamos a esperar aquí o tener codicia de algo cuando la ganancia que nosotros tenemos es espectacular? ¿Por qué no tenemos aquí codicia? Uno, porque ya no tiene carne. Dos, porque ya todo le fue dado. Y entonces dice que porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cuánto trajo usted a este mundo? Nada. Ni lo que le voy a dejar a los hijos. No, cada uno tiene sus beneficios. Cada uno trae lo que es de él. Entonces, nada hemos traído y nada podemos llevar. Yo bromeo con eso a veces, de que hay personas que quisieran que les metan ahí al sepulcro la cama, el carro, y nada. Por eso es que aquí todo llega, sale, llega. ¿Dónde hay que disfrutar? Aquí. ¿Se acuerda uno que estaba atesorando, que Jesús cuenta esa parábola de un hombre que estaba haciendo crecer los graneros y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, y cuando estaban bien grandes le dice Dios, necio, hoy mismo darás el ranazo? ¿Verdad? Entonces nada hemos traído. Entonces, ¿qué hay que hacer con lo que tiene? Disfrutarlo. Disfrútelo hoy. Hoy es el día. Entonces, qué lindo. Hay una ley que lo que uno siembra, eso cosecha. Es una ley, ¿verdad? Eso quedó como una ley. Pero nosotros ya no vivimos por leyes. Nosotros vivimos por el beneficio del conocimiento. Nosotros estamos transformados, teniendo una herencia para disfrutarla. Así que con ese espíritu nosotros sembramos, que la palabra corra y sea glorificada. Y lo mío, papi lo tiene todo bajo control. Y lo suyo, papi lo tiene todo bajo control. Así que pase a sembrar y disfrute la herencia. Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido. Por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo
disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Abba, Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Abba, Padre. Disfrute la herencia. Muy bien, el tema que Papi trae hoy se llama la muerte de la muerte. Les decía hace un momento que Papi dio este tema y él decía celebrando la muerte de la muerte. Pero él estaba hablando a las cosas que no son como que fueran, porque la muerte que hay que celebrar es la de él, porque la muerte de él fue el final de la historia. La primera muerte, la de Jesús de Nazaret, que realmente no murió porque él resucitó. Él dice que bajó a los lugares bajos de la tierra y no lo pudo detener eso, sino que el poder del Espíritu lo levantó de entre los muertos. Él realmente fue a pasear a esos lugares, ¿verdad? A visitar. En sí, él siempre estuvo vivo. Entonces, vamos a comenzar hoy, porque esto tiene respaldo en lo que está escrito. Romanos 14, 9. Y ese verso, Papi nos lo repetía una y otra vez, y nosotros también lo estamos viendo una y otra vez. Romanos 14, 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Fíjese, note, dice que Él murió y resucitó. Y al resucitar, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Lázaro? Vivió. Lázaro murió, entonces dice que llegó Jesús y María estaba llorando y le dice, ¿qué pasó? Es que se ha muerto, ¿qué te habías hecho? Le dice al Señor, y el Señor le dice, levántate Lázaro. Pero ¿qué pasó con Lázaro? Él resucitó, pero después murió, porque solo resucitó en el momento. Entonces, Jesús murió, pero resucitó, resucita con cuerpo glorificado. Y él se recuerda que él dijo, a mí ya no me veréis más. O sea que él ya no iba a aparecer. Todo el sistema religioso no entendió eso y lo está esperando. Entonces, pero la segunda venida del Señor es esto que dice aquí, y volvió a vivir. ¿Qué quiere decir volvió a vivir? Que no nació de nuevo.
¿Se recuerda cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Entonces le dice Nicodemo, entonces me tengo que meter al vientre de mi madre otra vez, porque lo lógico es que había que nacer otra vez, pero aquí no, Jesús sí nació, ¿verdad? Dice, hijo nos es nacido, el principado sobre su hombro. Entonces Jesús de Nazaret que nació, pero aquí volvió a vivir. ¿En quién? En otro que había nacido antes y se metió a ese cuerpo. Ahora, fíjese, era la forma para manifestarse Dios a los hombres y relacionarse con ellos. Yo caminaré y andaré en medio vuestro. Eso se tenía que cumplir. ¿Sí? Muy bien. Recuerde que Jesús de Nazaret nació. Eso es bien importante. No se metió en un cuerpo, sino que Él nació. ¿Sí? Pero cuando volvió a vivir, se metió en un cuerpo ya existente, que era José Luis de Jesús. Vamos a ir viendo y desarrollando el tema. Vamos a comenzar Hebreos 10, versos 5 al 10. Fíjese, por lo cual, entrando en el mundo, ¿cómo dice? Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces, note esto. Al decir entrando en el mundo, no es que nació. ¿Sí? No es que nació, sino que es la segunda manifestación y Él se preparó un cuerpo. Entonces, José Luis era el cuerpo que Dios le había preparado o Él mismo se había preparado para que volviera a vivir el que estaba en luz inaccesible. ¿Está aquí conmigo? Lo que pasa, mire, lo que pasa es que nosotros pensamos en Jesús de Nazaret. Y entonces al pensar en Jesús de Nazaret decimos, pero ¿cómo un hombre se puede meter en otro? ¿Verdad? Pero es que así fue. ¿Qué dijo papi? Dijo, yo vi venir a Jesús de Nazaret, dijo, ¿verdad? Y no tenía cabeza. Y de repente se integró en mí. Y comencé a tener una revelación nueva. Es que eso fue. Lo que pasa es que el cuerpo glorificado tenía poder para atravesar paredes. De la misma manera atravesó a nuestro Padre y es la segunda venida del Señor. Cosa que nadie podía ver porque Él venía como ladrón en la noche. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí, entrando en el mundo, ¿cuándo? La primera vez, no la segunda, cuando tenía un cuerpo preparado para que Él entrara ahí. Entrando en el mundo, se metió en un cuerpo. Muy bien. ¿Cuál era la misión de esta venida con cuerpo físico? Sigamos leyendo y ya vamos a ver la misión. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Sigamos. Entonces dije, he aquí está la misión. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Sigamos leyendo, por favor. Diciendo, porque aquí está la misión, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Sigamos leyendo. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire cuál era la voluntad de Dios. Quita lo primero para establecer esto último. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? Quitar lo primero. ¿Y qué era lo primero? La carne, el género diablo, lo animal, lo terrenal. Eso era lo primero. ¿Y qué era lo segundo? Pues lo celestial, lo espiritual, y esto es la transformación. Todo eso era la misión de Dios a través de Jesucristo, a través de los dos velos, a través de Jesucristo. Muy bien. ¿Tenemos otro? ¿O ya no? 10, sí. En esa voluntad
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, quiere decir que en esa voluntad nosotros fuimos santificados. ¿Desde cuándo? Desde que la primera muerte ocurrió, que resucitó, que era Jesús de Nazaret. Vamos entonces ahora a Hebreos 2, 6, 14, 2, 6 al 14. Oiga, esto es sumamente importante, esto no lo habíamos visto. En esta gloria no lo habíamos visto. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Entonces, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Sí? Y del hijo del hombre para que le visites. Cuando, ahí no dice para que visites al hombre, para que visites ¿a quién? Al hijo del hombre. ¿Y cuándo Dios visitó al hijo del hombre? ¿Cuándo se le metió? ¿Qué es el hombre para que tengas misericordia de él? Porque ¿quién es el que tiene misericordia? El hombre. Pero ¿a quién visitó? Al hijo del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Al hijo del hombre, a José Luis, lo visitó y se le introduce. Es lo mismo que le pasó a María. ¿Qué le pasó a María? ¿Quién la visitó? El Altísimo, dice, el Espíritu Santo. Y quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios dice que para que le visites, ¿quién es el hijo del hombre? Primero miremos, ¿quién es el hijo del hombre? Jesucristo hombre. ¿Quién? José Luis de Jesús, ¿sí? Entonces, aquí lo está hablando previo a que ya fuera Jesucristo hombre. Era el hijo del hombre, porque José Luis era un hijo de ¿qué? De hombre. Pero ¿qué es el hijo del hombre para que lo visites? Esa visita que se puso a platicar con él, a echarse un cigarro, a platicar, a comer, no, ¿cuál fue la visita que le hizo? Que se metió en él. Fíjese, porque en sí el otro cuerpo no era el mismo cuerpo de Adán. En cambio el de José Luis sí era el cuerpo de Adán, porque venía con todo el cuerpo de pecado, pero Jesús de Nazaret no. Entonces por eso Jesús de Nazaret, que era puro, se tenía que introducir en un cuerpo de pecado. Ya lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a ir viendo adelantito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sigamos leyendo, por favor. Le hiciste, fíjese, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Cómo así? Que a Jesús de Nazaret lo hizo un poco menor de los ángeles. No, si era Dios. No es que el diablo cuando le dice, tírate, ponte el templo y tírate, y los ángeles te recogerán. Él sabía que era así. No tentarás al Señor tu Dios, le dice, porque no era, es el propósito, pero que era, Jesús de Nazaret no era menor que los ángeles. Por lo tanto, no está hablando de Jesús de Nazaret, está hablando de José Luis, un poquito menor que los ángeles, te dice. ¿Por qué? Porque ese hombre ya era hombre que tenía un cuerpo de pecado. Ese hombre era menor que los ángeles, era. Muy bien, entonces dice, un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honor y le pusiste sobre la obra de tus manos. Sigamos leyendo el 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Se recuerda? Cuando todo esté bajo los pies, Él le entregará el reino al Dios y Padre. Eso ocurrió después de la predicación. Entonces dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. ¿Por qué? Porque Él le hablaba las cosas que no son como si fuesen. Y muchas cosas quedaron como en stand-by, pero no en la mente de Dios. Esas cosas se cumplieron, pero no las vimos todas completamente.
Eso es lo que quiere decir aquí. Mire, dice que todo lo sujetó a él, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero dice, pero todavía no vemos. Ah, no las vemos nosotros, pero ya está sujeta todas las cosas a él. Por eso es que él hablaba las cosas que no son, como que si fuesen. Muy bien. Sigamos leyendo, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces fíjese, aquí pareciera como que fue el primero porque dice a causa del padecimiento de la muerte. No, Pablo está, se recuerde que Dios le habló a Pablo, no, Jesús se le apareció y dice que tuvo muchas apariciones. Pablo estaba hablando aquí la muerte de José Luis, pero él la vio cuando Dios se la mostró. Pero aquí, ¿quién entendía eso? Nadie, pero dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por eso es que nuestro padre, mire, José Luis de Jesús, él sabía lo que le iba a pasar. Lo que pasa es que no lo podía decir, pero él lo sabía. Y él anhelaba, ¿qué anhelaba él? Él decía la transformación, pero en sí él sabía que la transformación venía con su muerte. Pero no lo podía decir. Porque si lo dice cualquiera, si él hubiera dicho, miren, mi muerte va a ser el paso a la transformación, ¿qué hubiera pasado? ¿Todos? No, si Dios se reserva a los que son de él. Entonces, él lo que habló fue de la transformación, pero la transformación no venía sin muerte. Eso es precioso, bendecido. Entonces, Dios gustase, que él gustase, que le agradara la muerte. ¿Cómo no le iba a agradar la muerte a él si él sabía que iba a salvar a toda la humanidad? A sus escogidos, pues. Él lo salvó, por eso él dijo, yo ya no tengo nada más que decir. Él lo único que estaba esperando, ¿qué era? El día en que Dios lo tomara. Lo que pasa es que es doloroso. Para la carne, de él era doloroso. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a esta carne. Uno no quiere dejar eso. No la tiene, pero no la quiere dejar. ¿Verdad? Eso es diferente. Pues usted ya no tiene carne, pero a veces no la quiere dejar. Entonces, muy bien. Muy bien, estamos en el verso 9, ¿verdad? Muy bien. Entonces, José Luis, por la gracia de Dios, conoció que al morir nos daría la salvación, la transformación. Por eso gustó la muerte y anhelaba que llegara ese día. ¿Verdad? Verso 10 al 13 vamos a leer. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Quién estuvo en medio de la congregación? José Luis de Jesús. Antes no había, ¿qué congregación había antes? Había una sinagoga, ¿verdad? Entonces, y él estuvo con los judíos. Anunciaré a mis hermanos. ¿Quién nos llamó hermanos? Él era el que nos llamaba hermanos. Tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Verso 13. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Qué dijo Jesús acerca del Padre? A nadie llaméis Padre. Por lo tanto, el Padre no había aparecido.
hijos tuvo José Luis, no Jesús. Cuando él vio a todos, dice que vio a todos ahí, y se puso a llorar porque estaban sin padre. Y no estaba él ahí, pues. Él estaba ahí, pero él no venía para ser padre. Él venía para ser hijo. El padre fue José Luis. Por primera vez le llaman padre a Pablo, ¿sí? Y Pablo le pasó la batuta, es lo que él dijo en el clip, le pasó la batuta a José Luis. El que engendró hijos fue José Luis. Entonces, ahí está clarito, ¿o no? Que está hablando de José Luis. Ahora, aquí está en el verso 14, y ese sí lo tenías ahí, en el verso 14, Hebreos capítulo 2, verso 14, ahí está. Entonces, ahora va a entender usted este verso. Va usted a entender, este nunca se ha predicado de esa manera, lo vimos muchísimas veces, pero dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué es lo que no hereda? Carne y sangre, muy bien. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Fíjese, quiere decir que los hijos somos nosotros. ¿Participamos de qué? De carne y sangre. ¿Qué carne y qué sangre? La de Adán. ¿Tales terrenales? Así ser los terrenales, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, él también participó de lo mismo. Jesús no participó de la carne de Adán, porque él era puro. Él nació por obra del Espíritu Santo y no tomó contaminación con carne. No eran los cuerpos de Adán y de Jesús de Nazaret no eran los mismos. Ni uno dependía del otro. Por lo tanto, aquí no está hablando de Jesús de Nazaret. Cuando dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, José Luis también participó de lo mismo que teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque para destruir la carne, él tenía que participar de la misma carne que nosotros teníamos, si no, ¿cómo iba a destruirla? Por eso la muerte de Jesús de Nazaret no fue suficiente, fue el comienzo, pero tenía que destruir la carne para que el hombre quedara sin pecado, sin cuerpo de pecado. Pecado delante de él lo quitó Jesús de Nazaret en la cruz, pero el cuerpo de pecado no lo quitó, porque fue condenado ¿en dónde? En la carne. Entonces, así que por cuanto los hijos, nosotros participamos de carne y sangre, ¿qué carne y sangre participamos nosotros? La de Adán. Por eso es que teníamos la naturaleza diabólica. ¿Sí? Por eso es que odio, rencores, todos los perritos de Gálatas, eso lo teníamos nosotros. Participamos de esa misma carne de Adán. Por eso él nos mordió el carcañal y nos llenó de esa personalidad diabólica, que era la carne. Y esa carne era la que llevaba a la muerte. Y el último enemigo en ser destruido, la muerte. Muy bien, entonces él también participó de lo mismo. Entonces partimos aquí de que no era Jesús de Nazaret el que participó de lo mismo de nosotros. El que participó de lo mismo de nosotros era José Luis, Dios en José Luis, porque teníamos la misma carne. Entonces dice, ¿para qué? Para destruir, ¿por medio de qué? De la muerte. Y si no era Jesús de Nazaret, ¿de qué muerte está hablando ahí? Porque él resucitó. Entonces la muerte que está hablando aquí es la de José Luis. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios destruyó al diablo allá como espíritu, pero el imperio de la muerte seguía, porque seguía la carne. O sea, si había carne, el imperio de la muerte continuaba. ¿Ya? Entonces, ahora con José Luis, a través de su muerte, entonces se destruye la carne y se destruye el imperio de la muerte. Eso es todo lo que ha pasado.
Pero esto nunca lo habíamos visto así, ¿verdad? Jesús de Nazaret, vuelvo y lo repito, no participó de carne y sangre. A él se le dio un cuerpo, pero un cuerpo perfecto. Por eso cuando está en el valle de la transfiguración, ¿qué le hizo él con su cuerpo? Lo transfiguró y todos vieron la maravilla que había hecho ahí. ¿Por qué podía hacer eso? Porque era un cuerpo perfecto. Él tenía un cuerpo en semejanza de hombre de pecado, pero no en pecado, en semejanza. Parecían igual, parecían dos hombres iguales, pero no eran iguales. Él nunca no se halló pecado en él. Entonces aquí está hablando de carne y sangre tenemos nosotros y tuvo José Luis. Por eso tuvo que meterse en José Luis para con su muerte destruir la muerte y el que tenía el imperio de la muerte. Eso fue todo. Ahora vamos y veámoslo si es cierto. No, veamos si es cierto. Está errado eso. Confirmemos que es cierto. Confirmémoslo. Muy bien. Primera carta a los Corintios 15, 54 al 57. Oiga, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es lo que estamos hablando? Cuando termine, la muerte se termina. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, si nos quitaron la carne, ya no hay corrupción en nosotros. Estamos igualitos que Jesús de Nazaret. Ya no hay corrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Quién sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio? José Luis. Entonces nosotros somos inmortales. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sigamos leyendo. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Terminó la ley y terminó el cuerpo de pecado. ¿Dónde está la muerte? Ya no hay muerte. 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las dos manifestaciones de Jesucristo. Eso que ustedes leyeron en estos 3 versos es lo que Él hizo en la transformación. Segunda carta a los Corintios 5, 14, 16 y 17, y con esto terminamos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, ¿luego qué? Si José Luis murió, ¿qué pasó? Todos morimos. ¿Morimos a qué? Que murió de José Luis, la carne. Si él murió, entonces nosotros ¿qué pasó? Morimos. Pero de la carne de él tuvo que salir algo. ¿Quién es? Dios mismo. Y si él fue transformado porque dejó la carne y al transformarse en el Dios vivo, esa es la transformación. Y entonces si él se transformó, también nosotros fuimos transformados. Quiere decir que los que no creen en esta enseñanza, ellos murieron con José Luis y se quedaron muertos con él. Se quedaron muertos con él, pues, tienen que creer que fueron transformados. Si no están muertos esperando una transformación que ya no va a llegar porque ya llegó. Por eso dice: no te vistas, que no vas. Tienen que creer. Y si uno murió, todos morimos, de acuerdo. Yo morí con José Luis, ¿sí? Pero no me quedé ahí. Resucité juntamente con él, el Dios vivo. Muy bien, verso 16, perdón. 16. De manera
Si usted ha creído eso, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué a nadie conocemos según la carne? Porque no tenemos. Que alguien se la quiera ver, ese es su problema. Pero nosotros no tenemos carne. Entonces, de aquí en adelante, yo a usted lo tengo que ver en espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene carne. Pero es que yo siento, entonces sienta. Pero aquí como no es de sentir, aquí es de creer. Si aquí dice que no la quitó, no la quitó. Entonces, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Si usted quiere conocer a las personas en carne, es problema suyo. Yo tengo que conocer a las personas en espíritu. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿a quién conoció usted que se llame Cristo en carne? José Luis. Entonces dice aquí que aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué ya no lo conocemos así? Porque se murió. Y si está vivo, dígame usted dónde está. No, está vivo lo que estaba dentro de él, que era Dios mismo. Él se murió y con él la nuestra. Entonces, si a nadie conocemos según la carne y si a Cristo conocemos así, ya no lo conocemos así. Entonces, cuando ya está en ese proceso, verso 17, con esto terminamos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿en qué Cristo? No en el que murió, sino que en el que fue transformado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas. Quiere decir que para usted ser nueva creación y que las cosas nuevas comiencen a fluir en su vida, usted tiene que olvidarse de la carne. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ese es el tema hoy. Preciosísimo, preciosísimo. Esto es, mire, al que no le gusta esto, es porque quiere quedarse con la carne. Es que lo que pasa es que algún tiempo nos dominó, ¿verdad? Así es que usted tiene un cuerpo hoy como el de Jesús de Nazaret, perfecto, sin mancha ni arruga, en semejanza de carne de pecado, pueden decir de usted, en semejanza, pero sin pecado. Perfecto, ni en el cuerpo me pueden encontrar eso. Si es dioses preciosos, recibamos al autor, al consumador de la fe, al que nos engendró, al que nos llevó por el camino vivo y nuevo hasta la transformación de nuestro cuerpo. Recibámoslo con gozo. Hay un tema precioso hoy. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes, porque no hay más nada. Bendecidos con toda bendición espiritual. Una vez más estoy aquí con ustedes para seguir hablando del precioso evangelio que les revelaron al apóstol Pablo. No el evangelio de los apóstoles, siempre me gusta hacer diferencia porque hubo un evangelio dado a los apóstoles que fue el evangelio de la circuncisión. Ese terminó en la cruz. Cuando Cristo murió, resucitó, hubo un espacio ahí en lo que apareció el apóstol Pablo y luego a Pablo les revelaron el precioso evangelio de la incircuncisión que Pablo dice que es poder de Dios. O sea, el poder de Dios se manifiesta a través de un conocimiento
y ese conocimiento está revelado en ese evangelio. El tema de hoy es el género diablo. La palabra diablo con D minúscula la van a poder ver cuando presentemos los versos bíblicos. Vamos a ver qué sucedió antes y después de la cruz con el género diablo, cómo afectaba al individuo y cómo lo afecta hoy. Aunque Pablo dice que fue destruido, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 10, verso 38 del libro histórico de los Hechos. El doctor Lucas nos dejó estos códigos que hoy nosotros podemos aprender de ellos. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el velo llamado Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, ¿dónde está Dios? Donde está Dios, ahí suceden cosas grandes. Y antes de morir, el diablo oprimía y enfermaba a la gente. Ahora, lo que hay que hablar en este momento es qué le sucedió al diablo después que Cristo murió y resucitó. Dice el gran apóstol Pablo en la epístola al libro a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiere decir que el diablo fue destruido. Al ser destruido, entonces sucede un cambio en los ámbitos, en los ambientes espirituales. En el Viejo Testamento él oprimía y destruía a las personas, los enfermaba. Hoy, a través del conocimiento del Evangelio de la incircuncisión, el apóstol nos educa para tratar con ese género que todavía está en nuestras carnes por falta de la transformación. Nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado. Aunque estamos libres del pecado, muerto al pecado, Pablo llamó este cuerpo de carne cuerpo de pecado. Entonces está nuestro espíritu y está nuestro cuerpo. Cuando sea transformado, se acaba toda esa situación. Por eso es que el sistema que no nos entienda a nosotros, por ejemplo, el sistema protestante o católico, todo el sistema cristiano que no es creciendo en gracia, o llamado cristiano, que no es creciendo en gracia, no entiende esta posición. Entonces, el diablo de ellos es un diablo imaginario. Es un diablo que los asusta, que les trae, yo escribí aquí en mis notas, el diablo del sistema es un espejismo nebuloso, imaginario y desconocido, y les causa un miedo que no pueden manejar. Tanto daño que ha hecho el desconocimiento que le sucedió a Satanás. Recuerde que diablo, Satanás, la serpiente antigua es lo mismo. Está hablando del mismo personaje, el engañador, el mentiroso, el padre de mentira. Bueno, entonces, el cambio que hubo fue que ahora nosotros los predestinados, los llamados en Cristo Jesús, tenemos un cuerpo de deseos engañosos. O sea, el código de la incircuncisión nos enseña a llamarle cuando vienen enfermedades a nuestro cuerpo o cuando vienen tentaciones, nos enseña a llamarle deseos engañosos. Conforme a Efesios 4:22, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está todavía, fíjate, no dice estuvo, está viciado conforme a deseos engañosos. Nosotros, los miembros de Creciendo en Gracia, los que hemos entendido y nos hemos entregado al Evangelio de la incircuncisión escrito por el apóstol Pablo, tenemos la autoridad de identificar esos síntomas, identificarlos como mentira,
con el lenguaje que el apóstol nos ha revelado. Esto es una leve tribulación y con eso identificamos y nos salvamos del género diablo. Nos salvamos de las mentiras de este cuerpo y vivimos tranquilos. No tenemos miedo, el factor miedo de que viene una guerra nuclear, de que va a explotar el mundo, que no se sabe qué te va a pasar. Ese miedo nosotros no lo tenemos. Para nosotros todo está bien. Entonces, el apóstol Pablo nos da unos códigos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué dice ni deis? Pues porque él es un ser destruido que dejó unas contaminaciones en nuestro cuerpo carnal. Entonces esas manifestaciones se manifiestan en nuestra carne con mentiras, con síntomas. Y el apóstol Pablo dice, no le deis lugar al diablo. O sea, tú se lo das a través de las mentiras que vienen a tu mente en tus encuentros a diario. También él dijo, hay aquí un verso que nos interesa mucho, que el sistema lo utiliza para traerlos en contra nuestra, diciendo que el diablo existe, y es Romanos 16:20. Si le podemos dar lectura, sería maravilloso. Romanos 16:20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjate como dice, el Dios de paz aplastará en breve. Y ese breve, Pablo nos lo explica con el final del mismo verso que dice, bajo vuestros pies. Si tú lees a Efesios 1, lo puse por aquí, Efesios 1:22. ¿Sí? Cuando dice aplastar en breve bajo vuestros pies, está hablando del cuerpo de Cristo. Y aplastar bajo vuestros pies significa que tú no lo dejas reinar en tu cuerpo. Y cuando Pablo dice breve, dice bajo vuestros pies. Si tú lees Efesios 1:22, vas a ver qué significa eso de vuestros pies, porque el cuerpo estaba sin cabeza. Cuando le llega la cabeza al cuerpo, entonces el diablo queda aplastado bajo vuestros pies, bajo el conocimiento de la incircuncisión. Mira cómo dice Efesios 1:22. Tan pronto Dios le pone cabeza al cuerpo, que es mi apostolado, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en breve él será aplastado bajo vuestros pies. Ese breve tomó hasta el 1973, que apareció la manifestación de Jesucristo hombre en la tierra. Y hoy Satanás está aplastado bajo los pies de todo el ministerio creciendo en gracia mundialmente. Porque el conocimiento te hace ver que él fue destruido, que lo que queda es unas mentiras pasajeras, leves, tribulaciones momentáneas que pasan por nuestro cuerpo. Y tenemos que ser firmes con esta ciencia, porque esta es la ciencia para no dejar que la carne que todavía está con nosotros nos haga daño. Pablo a veces hablando de esto decía, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Eso lo dice allá en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8. Dice que me fue dado un aguijón en mi carne. Dice que me abofetea, me molesta, me hace daño. Entonces Pablo hablando del género diablo, hablaba en esa forma. Entonces, por ejemplo, el género diablo hay que identificarlo porque con el conocimiento que nosotros tenemos, ese código paulino nos ayuda a entender las manifestaciones que nosotros tenemos en nuestra carne. Ahora, tienes que entender, haciendo un repaso del género diablo, está en el cuerpo de pecado, en esta carne que todavía está con nosotros, que no lo ha visitado la incorrupción. Nuestro cuerpo todavía está en corrupción, hablando de carne. Nuestra mente se va renovando, pero nuestro cuerpo se va deteriorando. Entonces, ese género diablo está en el cuerpo de pecado. Está en las mentes de los no predestinados. Y está también en las costumbres, tradiciones,
Vamos a ver Efesios 6:12 para encontrarlo, que esto es otro verso también que el sistema no ha logrado entender. Los estudios están un poquito calientitos y me hacen sudar, así que tengo que estar pendiente de eso. 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, no es de por allá en algún lugar, en el más allá, es de este ciclo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones del cielo. Cuando dice regiones celestes, están dando regiones al lado de la tierra, porque ustedes saben que allá Colosenses nos dice que el pecado, el cielo y la tierra fueron reconciliados. Al ser reconciliados, las regiones celestes están cerca de la tierra. Son estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es como el papado romano, es una región de maldad. Y tienen gobierno porque tienen potestad. La maldad aquí en este mundo está alrededor nuestro y son en mentes no predestinadas. Al no ser mentes que son predestinados para salvación. Por eso es que dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No sale de la carne, de la sangre de ellos. Sale de mentes que no van a obtener salvación porque no fueron predestinados. ¿Tienes memoria cuando Jesús de Nazaret se enfrentaba a algunas personas que no creían en él? Decía, mire, ustedes son, porque ellos decían, no, nuestro padre es Abraham. Él decía, no, vuestro padre es el diablo. Allá en Juan 8:44 creo que dice, vuestro padre el diablo. Porque el diablo es padre de las mentes, de esos espíritus, de esas almas de perdición. ¿Te recuerdas cuando allá en Romanos 9:22 dice que hay vasos de ira preparados para salvación y vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, la lucha de los predestinados está en nuestra carne, es una mentira temporera, leve, pasajera. La lucha que tienen los no predestinados, son las huestes espirituales de maldad, porque son espíritus. En sí, nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque la carne y sangre para nada aprovecha aún en ello. Pero son mentes que no aman lo de Dios, no aman lo bueno, son gente corrupta. Esos son los que ganan a veces a veces no, casi siempre los partidos políticos. Esos son los que juran el celibato. Y aún pastores protestantes, los reverendos y los falsos apóstoles que hay hoy en día. Esa gente se meten en las iglesias y aprenden el vocabulario de la circuncisión y se hacen cristianos, se llaman cristianos. Más bien para nosotros son cristinos. De cristianos no tienen nada porque no aceptan. Fíjate que aceptan estas señales mentirosas como de sacar demonios, de imponer manos. Pero cuando uno les habla del precioso tesoro del evangelio de la incircuncisión, no lo aceptan. Así que estamos hablando de dos géneros. Estamos hablando del género diablo en nuestra carne, el género diablo en la mente que no es escogido. Y te voy a decir unas palabras de ciencia. El único que vence el género diablo es el género anticristo. Esas son palabras ilustres, palabras con ciencia, porque solo tú que eres un escogido de Creciendo en Gracia, ¿me entiendes? El que no es de Creciendo en Gracia, cuando yo digo que el género anticristo es el único que vence el género diablo, se vuelve loco. Eso es oculto para él, está lejos de su vocabulario porque él no lo entiende. Ahora nosotros podemos estar en el lugar que estemos, podemos estar en la situación que estemos, con la mente nosotros le servimos a Dios y con el vocabulario aprendido tenemos ya a Satanás aplastado bajo nuestros pies. Nosotros lo tenemos totalmente en este conocimiento que el Evangelio nos da, nos es útil para poder vencer todas estas tribulaciones que nos vienen a nosotros. Yo tengo memoria que en el sistema a donde yo aprendí y que hoy doy gracias, el pastor a veces decía, después de decir 3 veces aleluya, todos comencemos a pisotear el piso y todo el mundo dando patadas. Parecíamos
nursery, ¿cómo se llama eso? Un cuidado de niños, jugando, tirando patas al aire, aleluya, 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 y luego todos tirando y jugaban con nosotros. Así está el sistema protestante actualmente. Ellos desconocen qué es el diablo. Ellos desconocen cómo fue destruido y cómo solo lo que le queda son lo que dejó en la carne viciada, en la carne que no está regenerada. Por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, porque con la mente, porque la carne para nada aprovecha, pero la mente tuya, que es lo que el evangelio de la incircuncisión ha alcanzado, eso es lo que te da la victoria a ti. Por lo tanto, tú puedes estar pasando por una situación ahora un poco dolorosa. Y de hecho, pasamos esas situaciones. Por eso es que la Biblia dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Qué está tratando de decir? Que Él, el que venía, JH, también sufre por circunstancias, por el cuerpo físico. Mira, la semana pasada yo estaba hablando con ustedes, acabando de cogerme 8 puntos en mi encía. Pues porque el cuerpo a veces se deteriora y estaba afectado. Naturalmente, Marlene, mi dentista, me dijo, un milagro que tú hayas podido aparecer en las cámaras porque era para estar hinchado totalmente. Pero con la mente yo me deshinché y pude, aunque sea, aparecerme ustedes y ustedes notaban que estaba un poquito hinchado. Pues, ahí yo sufro la persecución, sufro que la gente no entiende lo que nosotros predicamos, tan bueno que es. Mire el testimonio de Clodovaldo esta semana pasada, qué belleza, cómo el evangelio lo alcanzó. Y dicen que nosotros hacemos mal. Este evangelio te equipa, te da una ciencia para tú tratar con el cuerpo físico, para que andes en sanidad, para que andes en prosperidad, para que andes con tus pensamientos ordenados, que no maquines, que no hagas cosas por maquinación, que no lastimes a tu hermano, el que está a tu lado, porque esa es la ciencia. La ciencia te capacita para que tú te mantengas, como dijo Pablo, doy gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo. No hay razón por qué cogerte pena a ti. No hay razón por qué tú tengas que estar diciendo y que oren por mí, oren por mí. Ora tú por ti. Ora, confiesa por ti. Porque por más que yo ore por ti, si tu cuerpo te ataca y tú no sabes tratar con él, por más que ore por ti, estoy perdiendo el tiempo. Las oraciones no pasan del techo. Porque tú tienes un ángel a tu servicio, tú tienes una cobertura, pero tienes que confesar, tienes que hablar la palabra y ese síntoma que te está afectando y esas situaciones que tú pasas, no puedes echar para atrás. Tú tienes que seguir adelante porque nuestra recompensa es el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de Pablo, que es poder de Dios para el que cree. Y si tú has creído, tú tienes el poder. El poder está en el conocimiento y en tu boca. Así que bendecido, escogido, bendecido que Dios te ha revelado este precioso evangelio. Yo recibo que te fortaleces cada día más en el conocimiento. Recuerda que el diablo andaba oprimiendo y enfermando al pueblo. Jesús de Nazaret vino y lo sanaba y les hacía milagros, pero una vez murió, lo destruyó. Al destruirlo, ahora Jesús no te va a ayudar. De hecho, Él no está ayudando a nadie. Ahora te ayudas tú con la palabra que está implantada en ti. El poder de la palabra que actúa en vosotros, dice el apóstol Pablo. Y esa es la ciencia para que Satanás te ha aplastado bajo tus pies. Esa es la ciencia para que el cuerpo de mentira tuya, cuando te trae todas esas mentiras, en esas 4 paredes donde tú te encierras, que la mente empieza a atacarte, empieza a hablarte mentiras y empieza a decirte cosas, ahí es donde tú te levantas airoso y tú confiesas la palabra y ahí tú te declaras libre, ahí tú te declaras sano, ahí tú te declaras próspero, ahí tú te declaras reinando en vida sobre esas situaciones que te vienen. Recibo que la semana que viene voy a hablar en línea, pero no de este ángulo, pero tenemos una revelación bien linda para la semana que viene. Pero por el momento yo me despido de ti declarándote lo que tú eres, un bendecido, uno que está reinando en vida, uno que está llamado a estar andando en sanidad,
en salud, en paz y en gozo. Bendecido. Hasta la próxima. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Fíjese que papi habló de dos lugares que eran atacados, ¿verdad? Espíritu y carne. Y usted ve en lo que cuando él partió, se mira perfectamente esa división. Los que comenzaron a dar un evangelio supuestamente espiritual, ¿sí? Y que se desviaron. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ese es un grupo, ¿verdad? Los que están hablando que desde el punto de vista de ellos son los espirituales. Y los carnales, que son los otros que se quedaron en la carne, que no creen que fueron despojados de la carne. Porque fíjese, el evangelio de la gracia nos llevó a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Entonces transformó nuestra mente. Por lo tanto, nosotros no podemos tener otra doctrina más que la doctrina que se nos dio. Entonces nos llevaron ahí a la estatura del varón perfecto y luego con su muerte nos quita ¿qué? La carne. Entonces ahora tenemos un espíritu correcto en un cuerpo correcto. Así de sencillo. Entonces, por lo tanto, ahora ya no solo era que el diablo fue destruido como espíritu, pero también fue aplastado totalmente. ¿Cuándo? Él era la cabeza, pero cuando muere esa cabeza, entonces es aplastado totalmente y ya usted puede estar tranquilito, ¿verdad? Ahora no tiene que luchar si usted está confesando y digo que no y digo. Eso no tiene razón si usted ya no tiene eso. ¿Contra qué está luchando? La lucha era allá, aquí es la victoria. Estamos tranquilos disfrutando la herencia. Así es que terminemos con alabanza, bendecidos dioses.